Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles, hoy 16 de marzo del 2022. Estaremos estudiando el tema verdad y vida, continuando con el Evangelio de Juan. Y el texto que ya hemos leído, que es Juan 14:6, Jesús dijo, contestándole a Tomás, su discípulo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la vida y te damos gracias porque nos has dado la vida hoy y estamos aquí para escudriñar esta porción de tu sagrada escritura. Enséñanos tú, revélate a nosotros, por favor, concédenos la gracia de tu Espíritu Santo para profundizar en la revelación que hay en este texto, la revelación para hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos ya visto un tema dedicado al camino, otro estudio dedicado a la verdad y otro a la vida, pero hoy quiero unir los conceptos verdad y vida como para ejemplificar cómo se entrelaza la verdad y la vida y cómo ambos conceptos recaen en lo que afirmó el Señor Jesús. Así que solo Dios puede atribuirse estas cualidades porque son absolutas. Ser el camino que lleva la verdad y que da la vida, pues solo alguien infinito como nuestro Dios puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas tres cualidades o conceptos se relacionan íntimamente entre sí y especialmente la verdad y la vida que estaremos analizando hoy. Hagamos un repaso de lo que es la verdad. Dijimos en el estudio dedicado a la verdad hace algunos miércoles que la verdad tiene la cualidad de llenar las condiciones asombrosas. La verdad en hebreo se escribe así, emet, donde estas letras de la palabra verdad nos asombran por su aparición en la lista de letras del alefato. Como hemos de recordar, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esa es su dirección. Entonces, la primera letra es esta, la segunda letra es esta, la tercera letra es esta, la 13ª letra es esta y la 27ª letra es esta. Estas letras resaltadas en color rojo son las mismas letras que vienen a formar la palabra emet o verdad. Esto es asombroso. ¿Cómo es posible que la verdad tenga estas cualidades? Es de veras como para decir, lo abarca todo. La primera letra en la primera posición es la Aleph, en la posición de en medio es la Mem y en la última posición es la Tav. Un equilibrio, un abarcamiento completo. Mencionamos también que había tres palabras de donde podemos entender lo que es la verdad. La verdad está relacionada y forma parte de esas tres palabras. Entonces, Emet se relaciona con fidelidad y la raíz de ambas es Amán. Emet, verdad, Emuná,
o fidelidad, ambas provienen de la raíz Amán. ¿Y qué es Amán? Amán es el concepto hebreo que nos habla de la educación. Es como en una familia acomodada encargaban a un ayo, un maestro dedicado exclusivamente para el hijo, para los niños. Y este maestro habría de crear a los niños, de enseñarles el ABC, hacerlos capaces de leer, de comprender las ciencias de su tiempo. Entonces, la palabra Amán la tenemos que comprender en el marco de la educación. La esencia de estas tres palabras que se relacionan, que son la verdad, la fidelidad y la educación, nos llevan al cuarto concepto, a la cuarta palabra, donde está la verdad, donde se contiene la verdad. No podría existir la verdad sin estar expresada, contenida en algo. ¿Y en qué está contenida? En la Biblia, le llamamos nosotros, en las Sagradas Escrituras, pero concretamente se llama, a sí misma se llama la Torá. Por eso preferimos poner su nombre hebreo, que es la Torá. Y la Torá es la palabra de Dios. Así es como la palabra de Dios se denomina a sí misma. Entonces, la verdad no cambia, la Torá no cambia, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios fue ayer, hoy y lo será por siempre. No cambiará, no habrá ningún cambio. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? En la Torá. ¿Dónde encontramos la vida? En la Torá. Y podemos encontrar cosas muy hermosas en la Torá o en la palabra de Dios que nos van a complacer y a llenar de vida y de fidelidad, de la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con los que Él ama y para con los que le aman a Él. De esa cuenta, pues, mi oración y petición es la del salmista, para que se haga una realidad en nuestra vida. El salmista, en el Salmo 119, él dijo lo siguiente, versículo 18, Galenaim, Galenaim, abre mis ojos. Es un imperativo, una petición fuerte. No es irrespetuosa, pero es tanto el deseo de pedirle a Dios que nos dé su luz, su revelación en las Escrituras, que le podemos decir en imperativo, abre, abre, gal, gal, intensamente, gal, galenai, abre mis ojos. ¿Para qué? Ve a Viteja, ve a Viteja, ve a Viteja, para que yo pueda contemplar, para que mire, para que cause que miren mis ojos las maravillas de las maravillas de qué? De tu Torah. La Torah es la maravilla. Aquí tenemos la palabra de tu Torah, claro. El hebreo tiene la peculiaridad de que a los sustantivos les pega preposiciones y les pega sufijos que hacen que una palabra escrita se convierta en una frase o en una oración. Por ejemplo, esta palabra que está al final, aquí dice mi torateja. Esta es una preposición, mi, y esta es la palabra Torah. Y esta parte final
es Torah de él, tu Torah, tu Torah, tu instrucción. Esta letra vendría a ser la preposición como conjuntiva de tu Torah. Entonces el salmista está orando, abre mis ojos con una intensidad muy grande y a causa de eso yo mire las maravillas de tu Torah. El Señor Jesús da la vida por medio de su palabra. Él vino a enseñar su palabra. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús es el dador de la palabra de la Torah en la forma que lo revela la Escritura, primero como de padres a hijos en una tradición oral, hasta que en la revelación del Sinaí se concreta la esencia de la revelación divina, que es la base de todas las Sagradas Escrituras, la Torá de Moisés, la Torá de Dios, la Torá de verdad. Esa se concretó y quedó como escrita, y quedó escrita a partir de la revelación del Sinaí. Cuando el Señor Jesús viene, pues esa Torá, esa palabra o esas escrituras y las revelaciones dadas a los padres en el tiempo antiguo es el mismo. Él es la palabra viviente, Él es la Torah viviente. Él viene entonces a poner en práctica en las acciones de la vida lo que Él había revelado en los siglos y milenios. Y por eso el Señor Jesús nos dará la vida por medio de su Torah o por medio de su palabra. Como prueba de ello, en este estudio quiero enfatizar la historia, una parte de la historia del patriarca Jacob. En la historia del patriarca Jacob, nosotros podemos deleitarnos desde su nacimiento hasta su muerte, que abarca una buena parte de los capítulos finales del libro de Génesis, y escogiendo una parte pequeña podemos admirar cómo se relaciona la vida, la verdad, y cómo se alcanza a ver la fidelidad de Dios y la felicidad. Eso es la felicidad. Entonces, veamos la Emet, verdad. Veamos la Torah que contiene la Emet, que es la verdad. Génesis capítulo 47. Génesis 47 nos dice el versículo 8, y el faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le respondió, 130 años. Jacob vivió en la tierra de Egipto, dice Génesis 47, 28, 17 años. Jacob vivió 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Sí, fueron 147 años. Y cuando llegó a Egipto, le contesta a Faraón, como hemos visto, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió, los años que tengo hasta este momento son 130. Entonces, obviamente, al morir tenía 147 años, lo que significa que los años que había vivido en Egipto fueron 17 años. Ahora, esos 17 años son los años de la verdadera vida de Jacob. Esa es la dicha y la felicidad del patriarca, porque 17 es el valor numérico de la palabra Tov. Esta letra que tenemos aquí, que tiene el valor numérico de 9, recordamos que las letras hebreas también son valores numéricos, son números realmente. Ellos no usaban los números arábigos como después se llegaron a usar en casi todo el mundo.
en ese tiempo que las escrituras fueron dadas y que aún hoy para nosotros poder entender muchas de ellas a través de esa disciplina llamada gematria, que es la ciencia de los números de las palabras de las Sagradas Escrituras, que nos muestran algunas conexiones entre conceptos que aparentemente no estaban conectados. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, la enseñanza que podemos obtener es maravillosa. Cuando llega Jacob a Egipto tiene 130 años y cuando él muere, muere a los 147 años. Entonces ya nosotros deducimos que entre 147 a 130 Jacob vivió en Egipto 17 años. Y 17 es el valor numérico de la palabra Tob, que está aquí. Esta letra vale 9, esta letra vale 6 y esta letra vale 2. Si hacemos la suma de estas tres letras, 9 más 6, 15 más 2, nos da 17. 17 es el valor numérico de la palabra Tob. ¿Y qué significa Tob? Significa bueno. Quiere decir como escondido en la revelación escritural, en la perfección de la verdad, de la fidelidad de Dios, nos está mostrando que esos 17 años fueron los mejores años de Jacob. Podríamos decir, no, los mejores años de Jacob fueron los primeros 17 años de Jacob con José. Sí, fueron años muy buenos que culminaron en una tragedia. Él, cuando su hijo tenía 17 años, se ve privado porque por envidia de sus hermanos José es vendido a una compañía de ismaelitas y ellos ignoran a dónde lo llevan. Claro, Dios es capaz de cambiar nuestro lamento en baile, de transformar los desiertos en vergeles, la noche en día, de cambiar lo malo en bueno. Esa es la cualidad de Dios. Él tiene esa capacidad, por eso nosotros podemos decir que Dios hace todas las cosas todo, o sea, bueno, para bien. Los 17 años finales de Jacob, cuando su hijo es el virrey de Egipto, el que alimenta a toda su casa, el que alimenta a Egipto y a las naciones vecinas, eso le da a Jacob una satisfacción tan enorme de ver que su hijo siguió sus lineamientos de enseñanza, no se apartó, no se perdió, sino que ahora que lo vuelve a ver, cuando tenía 17 años dejó de verlo, pasan 22 años, ahora que tiene 39 años, él está gobernando todo el país de Egipto. Faraón, claro, es el emperador, pero José es el ejecutor y el que gobierna sobre Egipto. Entonces, podemos decir que los mejores años de la vida de Jacob fueron los últimos años, los 17 años finales que vivió en Egipto. Ahora, para que veamos la perfección de las Sagradas Escrituras y seguiremos auxiliándonos de la gematria para confirmar que las Escrituras son la verdad, y como he dicho, el Señor Jesús le dijo a Tomás, su discípulo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jacob tuvo vida a través de que su hijo no se desapareció, y eso está relatado en las Escrituras, y vamos a ver en qué forma lo evidencia estos pasajes que estamos analizando. Entonces, hay unas coincidencias que no son coincidencias debidas al azar, sino que son parte de la emet o verdad de la palabra de Dios. Por eso, sigamos analizando y veamos algo más sobre la gematria de la palabra Vallejí. Vallejí es la palabra con que comienza la sección final del libro del Génesis.
Y fue, quiere decir, y sucedió. Y ahí se va a relatar el final de la vida de Jacob en Egipto. Y Vallejí se escribe con estas letras que están aquí. Aquí dice Vallejí. Esta letra vale 6. Esta letra vale 10. Esta letra vale 8 y esta letra vale 10. Entonces, la primera letra vale 6. La segunda letra, esta pequeña letra, vale 10. La letra de en medio o la tercera letra de derecha a izquierda vale 8 y la última letra vale 10. Si sumamos nosotros este conjunto de letras, nos dará 10 más 8, nos dará 18, más 10 nos dará 28, más 6 nos dará 34. Y 34 es un múltiplo de 17. 17 por 2 es igual a 34. Entonces están como relacionadas, viene a caer todo en lo mismo. Continuemos con la lectura y veamos el versículo 27 que dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. En hebreo, estas palabras que he leído del verso 27 del capítulo 47 tiene 17 palabras. Esta es una palabra, esta es otra palabra, esta es la tercera palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este texto que hemos leído: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. En sus letras hebreas tiene 11 palabras. ¿Qué significa eso? Que el valor numérico de este versículo, si tomamos todas las letras, por ejemplo, si tuviéramos la paciencia, no lo vamos a hacer porque sería un poco tedioso, pero si tuviéramos la paciencia de sacar el valor numérico de todas las letras, esta letra vale 6, esta vale 10, esta vale 300, esta vale 2, y así continuáramos con todas las letras, el valor total de estas letras nos daría 2794, o sea, 2794. Si sumamos todos los valores numéricos, este sería el valor total. ¿Y qué significa eso? Significa que 2794 es 11 veces 254, que el promedio de estas 11 palabras es de 54. Si nosotros dividimos estas 2794 valores numéricos de todo el texto entre el número de palabras, nos dice que cada palabra en promedio de las 11 tiene un valor numérico de 254. Y esa es exactamente la cantidad o el valor de una frase, quizá la más emocionante frase que hay del encuentro de Jacob con José. José tenía 22 años de estar triste, tenía 22 años de luto, de duelo. Él pensaba que iba a morir con la noticia de que su hijo había desaparecido, había sido asesinado en el campo por una fiera feroz. Él no sabía que estaba en Egipto, no sabía que vivía, pero
hemos estudiado y sabemos, cuando conocemos esta historia, sabemos que José no murió, que José fue llevado primero a la casa de Potifar como un esclavo, él lo compró como esclavo, después de una calumnia que le hicieron en la casa de Potifar fue llevado a la cárcel, en la cárcel pasó otro montón de años, pero de ahí saltó a ser el virrey de Egipto de manera milagrosa. Dios hizo eso con José. Y de pronto cuando viene el hambre, en toda la tierra, aquella parte del mundo, solo en Egipto había pan. Y Egipto estaba abierto a vender el pan aún a los países extranjeros. Jacob le dice a sus hijos, vayan a comprar pan a Egipto. Aquí estamos en escasez, nos morimos, vayan y traigan provisiones. Y se van a encontrar con la sorpresa que el que gobierna Egipto, que el que distribuye y vende los alimentos, no es otro más que José. Después de 22 años sucede esto. Y entonces, después de un proceso que no voy a mencionar porque es un poquito largo, aunque muy hermoso, José manda a traer a su padre porque han pasado 2 años de hambre, pero faltan 5 según la profecía, según los datos del sueño que tuvo Faraón y que José interpretó, que le valieron que fuera encumbrado. Faltan 5 terribles años de hambre, entonces le dice a sus hermanos, traigan a mi padre y yo voy a sustentarlo a él, a sus hijos, a sus nietos, a toda su casa. Y van a llamar a Jacob. Jacob no lo cree, pero finalmente Jacob se llena de esperanza y lo cree y proclama una frase llena de esperanza. José aún vive. Vive aún José. Ese es su grito. ¡Ah! Mi hijo vive. José vive. Y entonces en hebreo se escribe, oh Yosef Hai, aún José vive. Eso es lo que dice la exclamación de Jacob. Aún José vive o aún vive mi hijo. ¿Qué significa esto? Veamos. El valor numérico de esta frase es 254 también. Lo podemos ver aquí. José vale 156, todavía vale 80, vive vale 18. La suma de 156 más todavía más 18 es 254. Aquí podríamos decir Jai vale 18, José vale 156 y Od vale 80. Cuando sumamos estos valores numéricos nos da 254. 254 es el promedio de las palabras de Génesis 47:27 que dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Veamos cómo se entrelaza esta escritura tan maravillosa. Veamos cómo el Señor Jesús es la verdad, es la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es la verdad, cómo se confirma en las experiencias de aquellos que la vivieron y que la formaron. Entonces, después de ver a su hijo José por primera vez en 22 años, esta exclamación de José, José aún vive, es la frase llena de esperanza. Si analizamos esa frase, José aún vive, no superficialmente, sino que vamos más a la profundidad, la verdadera esencia de esa frase es la palabra aún, la palabra jod, José aún. En hebreo esta palabra tiene varios significados, de los cuales el más importante para este estudio que estamos teniendo es
la palabra aún o más. Con estas palabras Jacob estaba aludiendo una cosa muy importante, estaba aludiendo el trabajo divino, estaba inspirado por el Espíritu de Dios, está profetizando, está expresando la misión de José en Egipto. Era producto de un pacto hecho de Dios con Abraham, el abuelo de José. Él había el bisabuelo de José, él había hecho ese pacto muchísimos años antes, varios cientos de años antes, de que irían a Egipto como descendencia de Abraham, de que ahí serían muy bendecidos, que se multiplicarían, y el autor principal en esta parte de la historia de esa multiplicación era José. José fue a hacer un trabajo misionero, una labor extraordinaria, que consistió en elevar las chispas de la divinidad que estaban atrapadas en Egipto. Egipto se puede considerar como una tierra pagana, claro, toda la tierra es de Dios, el mundo, dice el salmista, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pero aparentemente nosotros vemos que en esta tierra no, ¿dónde está Dios? Y algunos dicen, ¿y dónde está Dios? Si estuviera Dios no habría sino cosas buenas nada más, ¿sí? Lo que pasa es que hay una oscuridad que atrapó la luz, que atrapó las chispas de divinidad en este mundo. Y eso sucedió muy en el principio de la historia de la humanidad. Y nosotros estamos luchando contra esa oscuridad, contra esa cárcel que atrapó este mundo. Y esa es nuestra misión, como la de José. Claro, la de José, una misión sublime, la de nosotros puede ser mucho más pequeña, pero no por ello deja de ser importante. Cada uno de nosotros, aunque sea la labor de una bisagra o la labor de una cosita muy pequeña, pero es importante para extraer las chispas de divinidad que están enterradas y atrapadas en este mundo perdido. Y eso es lo que nos habla la historia de José. Ahí estaba atrapadas las chispas de divinidad y él fue a la esclavitud, él fue a la cárcel, él fue al sufrimiento, pero todo es para bien. Se tuvo que enlodar, se tuvo que privar de libertad, pero estaba ahí para ser un instrumento divino. De ahí lo sacaría Dios, porque dice que cuando estaba en la casa de Potifar José, Dios estaba con él. Y dice que cuando lo acusaron falsamente y fue a parar a la cárcel, ahí Dios estaba con José y todo lo que hacía José lo hacía prosperar. Donde quiera que estaba José había prosperidad. Y finalmente la prosperidad más grande de José no es salir de la cárcel y gobernar Egipto, sino que está contenida en esa frase de Jacob que dice, oh Yosef Jai, vive aún José, esos 254, ese valor numérico de 254, que es el valor numérico de este versículo que nos habla de la multiplicación de los hijos de Israel en Egipto. Lo repito, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Oh, Yosef Job, la exclamación de Jacob, oh, Yosef Job, vale 254, igual que el promedio de las 11 palabras del versículo que hemos leído, y entonces entendemos que el propósito de Yosef fue ir a rescatar esas chispas de divinidad a las más impuras de las tierras. Y había recolectado, había hecho una labor
eminente, increíble, grandiosa, como los granos de trigo que recogió en los 7 años de abundancia, como los granos de arena en la playa. El ministerio de José en Egipto fue la concreción de la profecía hecha por su madre Raquel cuando él nació. En la visión profética su madre lo llamó Yosef. Yosef quiere decir añadir. Y ella estaba diciendo con esa profecía al nombrar a su hijo Yosef, Dios me añada otro hijo. Es lo que ella pensó. Pero ella no sabía la magnitud de su profecía. Dios me añada otro hijo, realmente está diciendo, Dios me añada. Y como las estrellas a los hijos. El poder de Yosef es pues otorgar a su madre Raquel un símbolo de la esfera de lo sagrado de un hijo adicional. José o Yosef, el valor numérico que hemos visto de Yosef, por eso su nombre hebreo es tan bonito, porque nos revela ese ministerio, ese don que Dios le dio, ese encargo que recibió de ir a Egipto y que lo cumplió a la cabalidad. Yosef siempre logró extraer lo precioso de aquello que había sido devorado, lo cual se ve mayormente en la extraordinaria fertilidad de los hijos de Israel en Egipto. Esa es la consecuencia del ministerio de Yosef, recolectando las chispas de divinidad en Egipto. Ya pasados los 22 años, los años de sufrimiento, ya no cuentan los años de pecados de sus hermanos contra él al venderlo y al odiarlo, ya no cuentan porque la historia termina con un abrazo de perdón en el capítulo 45 de Génesis, los primeros versículos, donde hay una reconciliación entre José y sus 12 o sus 10 hermanos mayores, y ahí se sella la fraternidad y la supervivencia de las tribus. Esta es una parte de la historia tan hermosa y por eso está escrito. En el capítulo 37, cuando aparece el momento culminante de Jacob regresando de la tierra de Harán, ya se asentó en la tierra de Canaán y ahora se va a hacer un relato de su historia, de sus descendientes. Dice, Elé toldó Jacob Yosef. Elé toldó, dice, estos son los descendientes o estas son las generaciones de Jacob, que es el nombre hebreo de Jacob, y le agregamos una comita, y luego dice Yosef. Claro, en la historia dice José tenía 17 años. Es curioso, ¿verdad? Porque no dice, estos son los descendientes de Jacob. Y empieza Rubén el primogénito, Simeón el segundo, Leví el tercero, y Yehudá el cuarto, y así hubiera podido seguir, como en otras partes de las genealogías se enumera en el orden de su nacimiento. No, en el capítulo 37, donde se abre este espacio para ver el viaje de José a Egipto, dice, estos son los descendientes de Jacob, José. O sea, los descendientes de Jacob son José, debidos a José. José tuvo el encargo de ir a la vida. Querido amigo que nos escucha, si usted es un creyente en la palabra de Dios, si usted es un servidor de Dios y las cosas no han marchado como usted quisiera y quizá usted se identifica con José en el sufrimiento, tal vez usted puede decir, Dios me ha abandonado. José lo pudo haber dicho en esos 13 años que estuvo aparentemente atrapado en la esclavitud. Usted puede sentirse igual, pero si usted dice, bueno, Señor, ¿cuál es mi propósito
¿En qué me quieres usar en el punto donde estoy? Yo quiero ser libre, yo quiero avanzar, pero las condiciones exteriores no me han dejado. Ayúdame, Señor. Usted puede salir. ¿Y sabe por qué puede salir? Porque usted puede ser como José, el causante de que las generaciones que vienen a causa suya existan. Estas son las maravillas que encontramos en las Sagradas Escrituras cuando las escudriñamos, y tal como le fuera dicho a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. En este pasaje hemos visto cómo la verdad, que es la Torá, nos muestra que la vida, que es Dios personificado en el Señor Jesús, a Jacob le fue concedida después de 22 años de luto, y nos enseña que no de balde suceden las cosas, que siempre Dios puede darnos la victoria por más oscura que sea la noche. Que Dios lo bendiga y lo ayude a cumplir su misión en la vida y a no desesperar. Que usted como José pueda ver y añadir una verdad, una felicidad, una bondad. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu sagrada palabra, tus escrituras, por la Torá. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar nuestra misión en la vida, que podamos nosotros sacar las chispas de la divinidad, las chispas enterradas en este mundo, en el espacio que nos ha tocado vivir y desenvolvernos. Enséñanos esa forma de añadir vida. Tú que eres el camino y la verdad y la vida, no nos abandones, no nos sueltes ni nos dejes solos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo invito a que usted comparta este estudio si lo disfrutó, si le gustó, si le llegó al corazón, a que usted se suscriba a nuestro canal también para recibir notificaciones, avisos de estudios próximos. Estaremos teniendo uno similar dentro de 8 días, el miércoles, y un mensaje de la palabra de Dios en los servicios dominicales a las 9:10 de la mañana, hora de Guatemala. Mientras tanto, que Dios lo bendiga, que Dios nos bendiga y que esté con nosotros. Hasta la vista.